tanto de Europa como de América se alista la cumbre CELAC y la Unión Europea será en Santa Marta a partir del próximo fin de semana. El organizador es el vicecanciller de Asuntos Multilaterales, doctor Mauricio Jaramillo. Buenos días. Hola Néstor, buenos días, gracias por la invitación. ¿Usted está en Santa Marta ya? Sí, señor, acá estamos. Sí. ¿Cómo van los preparativos de la cumbre, señor vicecanciller? ¿Y qué tanto efecto puede tener la cancelación de algunos presidentes? O le pregunto de otra manera, ¿por qué están cancelando la de México, el de Chile, la de la Unión Europea, el de Francia, el de Alemania? Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, los preparativos van bien. Acá, como para explicar a la gente, esto funciona por fases. Primero hay una etapa de negociación de los coordinadores nacionales de la CELAC, es decir, del lado latinoamericano y caribeño. Aquí estamos los representantes de los 33 países preparando el texto de declaración y mañana llegan nuestros pares europeos. Luego eso va subiendo de nivel hasta que llegamos al nivel de jefes de Estado y de Gobierno, que es básicamente lo que va a ocurrir el 9 y el 10. Es decir, que esto es una cumbre que se viene trabajando todo el año. No ha habido cancelaciones, es decir, Macron nunca, en el caso de Macron, en el caso de Boric, en el caso de Sheinbaum, se trata de presidentes que nunca confirmaron que iban a venir a Santa Marta, es decir, ahí en el estricto sentido no hay cancelación. Si me lo permite, en el caso de México, creo que sabemos que desde la época de AMLO, los presidentes mexicanos salen muy poco, viajan muy poco. Es un poco, no sé si la doctrina, que tiene que ver con la doctrina Estrada, la tradición que se está imponiendo desde Morena. Cancelaciones en estricto sentido hemos tenido dos, la de Ursula von der Leyen, de la Unión Europea. Nos enteramos ayer, cosa que la verdad nos sorprendió porque había habido una confirmación, pero creo que son cosas que pueden ocurrir en cualquier cumbre, que por motivos de agenda se termine cancelando, y lo mismo en el caso de Alemania. Es decir, hemos tenido dos cancelaciones, pero el resto de jefes de Estado, de ministros de Relaciones Exteriores que nos habían confirmado, se han mantenido. Ayer, de hecho, nos confirmó el presidente Lula de Brasil, lo cual obviamente nos pone muy, muy contentos, y tenemos también, Néstor, es importante decirlo, una representación de alto nivel del Caribe. Viene Mia Mottley, primera ministra de Barbados, que es una mujer progresista, una lideresa de la región y del sur global. Entonces vamos a tener una cumbre, creo yo, con una presencia sustancial. Sí, señor vicecanciller, en la comunicación la comunicación que le envía la Comisión Europea a los medios de comunicación esgrime un argumento distinto a la agenda para la no asistencia de la presidenta Ursula von der Leyen a Santa Marta, a la cumbre. Dice lo siguiente: en vista de la actual agenda política europea y la escasa participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, la presidenta von der Leyen no asistirá a la cumbre. Al final, ¿eso no implica que la cumbre está fracasando, que ante la poca presencia de presidentes europeos, la presidenta de la Comisión decide no asistir? No, eso es una conclusión, pienso yo, no sé quién está hablando ahí, creo que Ricardo, es una conclusión apresurada. Yo creo que no podemos saltar a ese tipo de deducciones. A ver, aclaremos lo siguiente. Estamos hablando de 60 jefes de Estado. Estamos hablando de un momento del año muy complejo para algunos mandatarios. Algunos, por ejemplo, del Caribe han tenido que hacer frente al huracán Melissa. En el caso de Europa es difícil viajar hacia otro lado del mundo, más, insisto, en un momento de coyuntura en el que se está cerrando el año. Es respetable lo que haya dicho Ursula von der Leyen respecto a que para ellos no hay una representación suficiente, pero no es la lectura que nosotros tenemos. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, yo le doy mucha relevancia a la presencia acá del presidente de gobierno español, al primer ministro portugués. Viene el más alto nivel de Países Bajos, el más alto nivel de Eslovaquia. Entonces digamos que nosotros pues discrepamos, obviamente respetamos, tenemos con Europa la mejor relación, pero decir que porque no viene el canciller alemán y porque no viene Ursula von der Leyen, la cumbre es un fracaso, pues a mí me gustaría saber exactamente cuáles son esos argumentos. La cumbre vamos a medirla por cuál es el nivel de profundidad de la declaración. Vamos a ver cuáles son las declaraciones
orales de los presidentes, tanto europeos como latinoamericanos y caribeños. Pero condenarla por una declaración de von der Leyen, yo creo que es pues básicamente una desmesura. Sí, lo que pasa es que si es cumbre de presidentes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, uno sí podría medir el éxito o el no éxito, para decirlo de manera suave, en la cantidad de presidentes que vengan. Pero le pregunto, señor vicecanciller, sí llama mucho la atención que dos altos dignatarios que habían confirmado hace apenas 3 semanas su presencia en Santa Marta se hayan bajado en las últimas horas. Uno, la señora von der Leyen. 2, el canciller de Alemania, Friedrich Merz. Y entonces ahí surge la siguiente pregunta. ¿El gobierno considera que eventualmente la intención que tiene la Cancillería colombiana de impulsar una declaración conjunta Unión Europea-CELAC, rechazando los bombardeos de Estados Unidos a las lanchas cargadas con droga en el Caribe, pudo haber causado que Alemania y la Comisión Europea se echaran para atrás viniendo a esta cumbre? Bueno, en cuanto a lo primero, déjame aclarar una cosa. Volvemos a lo mismo. Es una cumbre, tienes razón, es el más alto nivel. Mi pregunta concretamente para ese razonamiento que tú me estás planteando es el siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué es menos válido que venga el primer ministro de Portugal, el presidente de gobierno español, que venga Kaja Kallas, a que venga Ursula von der Leyen y Merz? Esa sería como mi pregunta, porque me parece que son unos por otros. Yo aquí, a mí lo que me interesa no es lo nominal, sino lo sustantivo. O sea, ¿por qué es más importante que no venga el canciller alemán a que, por ejemplo, venga Vía Motley o que venga Luis Ignacio Lula da Silva o Yamandu Orsi? Entonces ahí yo te lo respondería en cuanto a que hay que fijarse más en quién viene y en quién no, aunque obviamente está bien que reporte quién ha cancelado. En cuanto a lo segundo, a ver, yo creo que hay que acostumbrarnos a una diplomacia de la confrontación, a una diplomacia en la que, hombre, somos socios con muchos estados del mundo, pero no coincidimos en todo. Nosotros como latinoamericanos, hablo de Colombia, hemos expresado nuestra preocupación por el despliegue militar en el Caribe, lo hemos dicho en CELAC, lo hemos dicho de manera individual, lo hemos dicho en comunicados conjuntos con otros países de la región, pero deducir que porque eventualmente hay un desacuerdo con Europa, que tampoco sabemos si es desacuerdo, que eso vaya a condenar la cumbre al fracaso, yo creo que es un error. Eso es una discusión que tenemos que dar. Inferir que hay países que no van a venir por eso, yo también creo que es básicamente equivocado. Yo entiendo la lógica, pues ustedes pueden decirlo, pero mi deber está en decirles que yo creo que están equivocados. Y yo creo que acá hay una causa nacional. Acá hay una causa nacional. América Latina es un continente de paz. Por lo menos desde el 68 en Tlatelolco lo dijimos, zona libre de armas nucleares, y es lo que solemos defender en este tipo de escenarios. Me debo interrumpirlo. Cuénteme. Parece que usted está sugiriendo en su respuesta que Estados Unidos está detrás de las decisiones de quienes no vienen a la cumbre, de quienes han cancelado en las últimas horas. No, y le pido que por favor no me vayan a malcitar, ¿no? Por supuesto que no. Yo es para responder, es que no me acuerdo quién me hizo la pregunta, Ricardo, que ahí medio reconozco a Ricardo. Para responder a la pregunta de Ricardo de si tenía que ver en algo la presencia o la no presencia o la cancelación, me imagino que Ricardo está hablando de eso, la postura del presidente Lula que dijo: si no vamos a hablar de eso, yo no voy. Eso fue lo que dijo Lula. Yo simplemente lo estoy citando. Yo estoy hablando del presidente Petro. Entonces, que está impulsando públicamente desde hace tiempo una declaración conjunta Unión Europea-CELAC condenando los bombardeos estadounidenses en el Caribe. Entonces, ahí yo le explico a Ricardo. No funciona así. O sea, eso estás hablando desde el descontexto, Ricardo. A la declaración la hemos venido armando desde hace mucho tiempo. Es una declaración que se hace de la manera más democráticamente posible. ¿Qué puede pasar? Que algunos estados, y nosotros lo hemos hecho, incluyamos partes en esa declaración, pero no se ha contemplado una declaración Unión Europea CELAC para el tema concreto y puntual de acá. Lo que sale es, vamos a decir, esperemos que eso salga, es lo que yo espero como viceministro. La declaración de Santa Marta, 9 y 10 de noviembre. Aquí se reunieron yo no sé cuántos jefes de Estado, ministros, etcétera, y expresan, afirman, reiteran, y ahí salen un montón de temas: inteligencia artificial, democracia, derechos humanos, comercio, y entre ellos nosotros esperamos que haya una alusión a América Latina como zona de paz. Pero por favor, no me metan en líos, dejemos claro que Estados Unidos acá
no toca ninguna trompeta, no toca ningunos pitos, no estoy hablando de Estados Unidos, simplemente era para responder a la pregunta de Ricardo, pero pues obviamente nosotros mantenemos la buena relación con Estados Unidos y no estamos, yo no estoy insinuando que la venida o la no venida de algunos líderes tenga algo que ver con lo que ha pasado recientemente con ese país. Señor Jaramillo, esta pregunta se la hago desde Madrid. Quería preguntarle particularmente por el caso del presidente francés Emmanuel Macron. Decía usted que efectivamente nunca confirmó, nunca había confirmado como tal que iba a asistir, pero lo cierto es que en este instante, según los medios franceses, está viajando hacia Brasil, hacia la cumbre que va a haber en Brasil, la cumbre COP. ¿Ha habido alguna explicación del gobierno francés? Habrá una representación, entiendo, del gobierno francés, pero las autoridades francesas han indicado el por qué su ausencia, sobre todo cuando geográficamente está pues relativamente cerca o mucho más cerca que si hiciese el viaje directamente desde la capital francesa. No, nosotros ahí, y te agradezco la pregunta que me permite como hacer una explicación más cabal del caso francés. Con Francia tenemos y es bueno que quede claro, una excelente relación. Nos apoyaron ahorita de una manera muy activa y muy dinámica en el Consejo de Seguridad para la renovación del mandato de la misión de verificación, cosa que les hemos agradecido. En todos los niveles hablamos con los franceses. Yo hablé con el embajador en Bogotá, Sylvain Ité, gran amigo de Colombia. El presidente Macron quería venir, hizo hasta lo imposible, pero ahí de nuevo un poco lo que le explicaba al comienzo a Néstor y a Ricardo, por motivos de agenda le queda imposible. Cuando un presidente sale, y más teniendo en cuenta pues todas las agitaciones de la política francesa reciente, cuando sale 2 o 3 días, ya eso genera un desgaste. Y eso hace muy difícil que el presidente francés esté por tanto tiempo por fuera de ese territorio, pero no tenemos dudas de que Francia está comprometida con América Latina y del Caribe, es uno de los líderes naturales de la Unión Europea, y va a tener una representación y que será obviamente muy bienvenida por nosotros. Sí. Señor vicecanciller, una pregunta final. ¿Usted ha hablado con el señor presidente de cómo va a ser él para ir a Nueva York dentro de pocas semanas? Que es un viaje que está anunciando el presidente de redes sociales, inclusive esta mañana. Eso hay que preguntárselo al presidente. Si usted me pregunta a mí desde el punto de vista logístico. Sí, logístico operativo, así es. Sí, no, haremos lo que siempre hacemos con los viajes de los funcionarios, tramitaremos la visa del señor presidente para que pueda ir a Nueva York. Nosotros sabemos que el reglamento de Naciones Unidas le permite al presidente Petro asistir a los headquarters, a la sede, y por ende confiamos que eso se respete por parte de Estados Unidos, que el presidente, si así lo desea, él puede desplazarse. Cuando viajan a Naciones Unidas, el compromiso del gobierno de Estados Unidos es aceptar esas visitas, al margen de que... Claro, acuérdese, Néstor, del caso de Ernesto Samper, ¿no? Ernesto Samper le es retirada la visa, igual el presidente, cuando le correspondía inaugurar los periodos de sesiones en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente podía entrar a Estados Unidos precisamente porque ese es el compromiso cuando Estados Unidos recibe la sede del sistema de Naciones Unidas en Nueva York. Sí, de acuerdo. Gracias, doctor Jaramillo, por atendernos. Le deseo mucha suerte en la cumbre de Santa Marta. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo y feliz resto de día. ¿Qué es la cumbre?